El libro de Filipenses capítulo 2 nos habla y nos dice: el cual siendo igual a Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Asimismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús es de quien está hablando aquí este libro, y nos dice que Él dejó el cielo, dejó la comodidad de su trono, dejó la comodidad de ser Dios, y tomó la forma vil de un hombre y se hizo semejante a usted y a mí, y no escatimó todas sus riquezas y toda su gloria para venir a hacer un acto de salvación para usted y para mí, como diciendo: voy a dejar el cielo, voy a dejar las comodidades, le voy a mostrar a esta humanidad que yo creé, le voy a mostrar lo que en realidad tienen que hacer. Dejen lo que tengan que dejar, dejemos comodidades, dejemos todas aquellas cosas que nos hacen la vida tan fácil, y comenzamos, no le estoy diciendo comience una vida difícil, no, comience una vida realmente encaminada en el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios no era que usted y yo estemos en nuestras casas llenas de lujos, llenas de cosas. El Señor, de hecho, dice: ustedes dicen que todavía no es el tiempo de construir una casa para el Señor, pero ustedes sí viven en casas artesonadas, ustedes sí viven en casas lujosas, mientras yo, dice, tengo que vivir en una carpa, en una tienda. Es tiempo, hermano, de que dejemos nuestras comodidades y comencemos a hacer lo que Dios hizo para buscar a la humanidad, para buscar a los perdidos, y así fue como fuimos encontrados. A menos de que usted haya tenido la bendición de muchos, aunque varía un poco también, porque los que hemos nacido en un hogar cristiano decimos: toda mi vida hemos sido cristianos. Sin embargo, pese a que decimos eso, también testificamos de que en algún momento tuvieron que salir a buscarnos y tuvimos que tener un encuentro con Cristo. Pese a haber nacido en un hogar cristiano, en algún momento de nuestra vida necesitamos decidir por quién: por el Señor, por el reino de las tinieblas. Y el libro de Mateo, capítulo 4, versículos 12 y 13, dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, dejó Nazaret y vino y habitó en Capernaum. Dejó Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, a un pueblo fundado como 150 años antes de que Jesús naciera, de unas 20 hectáreas quizás de tamaño. Ustedes que son agricultores saben como cuántos son 20 hectáreas, y aproximadamente tenía unos 1500 habitantes Capernaum. No era un pueblo muy grande, si lo viéramos en nuestra actualidad, no era un pueblo grande, pero sí era un pueblo muy conocido por muchas razones. Capernaum era un pueblo pesquero. De hecho, ahí es donde Jesús comienza a llamar a sus primeros discípulos. Era un pueblo que se desarrollaba en la pesca. También otra de las virtudes que había en Capernaum es que eran grandes talladores de la roca. Ellos tallaban en roca cosas hermosas. Puede usted meterse a Google y ver imágenes, ponga, qué sé yo, rocas talladas en Capernaum o de la era del pueblo de Capernaum, y va a ver como hace más de 2000 años esa gente eran unos talladores de piedra increíbles, hacían unas cosas hermosas en las piedras. Ahora, Jesús vivió y enseñó en esa ciudad de Capernaum. Al menos 10 de los milagros que Jesús realiza en toda su vida son hechos en Capernaum. Pero hay algo más hermoso en la historia de Capernaum, y es que esta ciudad, la ciudad de Capernaum, era el hogar de los más grandes eruditos de las Escrituras. Los más grandes pensadores del pensamiento judío, valga la redundancia, los grandes conocedores de la palabra,
de los tiempos de Jesús vivían y habitaban allá en Capernaum. Así que Jesús vino a la ciudad donde había un conocimiento bíblico increíble, amplio, donde se escuchaban los mejores maestros de las escrituras del momento. Y es emocionante pensar que Jesús visita o se va a vivir donde están los más grandes conocedores de las escrituras para él venir a exponer su traducción de la palabra. Cuando lo vemos en ese contexto, es increíble pensar que Jesús va hacia Capernaum, donde están los grandes conocedores de las escrituras, para él también exponer con los grandes conocedores de la escritura. ¿Por qué? Porque era necesario, hermanos, es necesario que comprendamos esto. Jesús va donde los grandes conocedores para él darles su interpretación, para dar la corrección necesaria para que estas personas entiendan y enseñen el verdadero propósito tal cual debería de ser. Así somos nosotros en nuestra congregación. Debemos de venir aquí a aprender, a corregirnos para poder ir. Amén, aleluya. En una ocasión, en Marcos capítulo 1, Jesús está en la sinagoga, está enseñando, y de repente un hombre se levanta con un espíritu maligno y le dice: Jesús de Nazaret, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido a atormentarnos? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, sé que eres el Santo de Dios. ¿Y qué le dice Jesús? Cállate, cállate, sal de este hombre. Inmediatamente el espíritu inmundo, sacudiendo, dice, con violencia a este hombre, lo dejó. Capernaum es una ciudad que se basa completamente en las escrituras. Todo lo que pasa en Capernaum, todo lo que sucede en Capernaum es con respecto a las escrituras. Era un pueblo bien particular porque debido al amplio conocimiento que tenían de las escrituras, toda su vida se basaba en eso. Comían para las escrituras, vivían para las escrituras, todo lo que hablaban era escrituras, todo lo que ellos salía de su boca eran las escrituras, tratando de comprender cada día y de vivir mejor para honrar a Dios conforme a las escrituras. Todo lo que Jesús realizó siempre durante su vida, siempre fue bajo la luz de las escrituras. Nada de lo que Jesús hizo no es como mucha gente piensa, que Jesús vino e hizo una nueva traducción fuera de la traducción antigua. No, más bien, todo lo que él hizo está basado en la traducción antigua. Él viene a dar fe de lo que se escribió antes, que se habló de él, y él viene a corroborar todo eso. Él no viene a inventar una nueva palabra, él no viene a inventar un nuevo evangelio, él viene a corroborar que todo lo que las escrituras han dicho y han prometido se basan en él y se cumplen en él, y por eso todo lo que él enseña, vive y hace es las escrituras. Recuerde que para el momento de Jesús no ha sido escrito ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Fueron evangelios muy después de Jesús escritos. Ahora, por ejemplo, para que entienda lo que le quiero decir, cuando Jesús dice en Mateo capítulo 11, lo que leía mi esposa al inicio: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. La gente suele pensar en la traducción griega, en el pensamiento griego occidental, la gente piensa: qué lindo, Jesús me ama, porque nosotros hemos sido enseñados a pensar muy distinto a lo que realmente las escrituras dicen, y hemos sacado nuestras propias traducciones, bueno, no tan propias, más del pensamiento griego, que andaban detrás del conocimiento, y se les permitía un pensamiento libre a los griegos que estaban tratando de helenizar a medio mundo. Y en ese pensamiento libre es que ellos leían las escrituras
y no las interpretaban como la deberían de haber interpretado, como Dios quería que se interpretaran, sino que en su pensamiento libre decían, bueno, a mí me parece que lo que el Dios de Israel quiso enseñar fue esto. Y como el pensamiento griego era libre, todo el mundo decía, pues está bien. Es como los días de hoy. Si usted quiere sentirse lo que usted quiera, hay leyes ya que le permiten decir que usted es lo que usted dice ser. Más o menos como en esa dirección va el pensamiento griego. No así el pensamiento de Dios, que quiere instruir a su pueblo y le dice, este es mi pensamiento y solo así se debe de entender. El pensamiento griego no. Y la gente entonces debe venir a mí, los que están cargados, trabajados, porque yo lo voy a hacer descansar, y dicen, qué lindo, Jesús me ama. Pero la gente de Capernaum lo interpreta diferente. La gente de Capernaum que sabe las escrituras, que manejan las escrituras al dedillo, saben que Jesús está mencionando Éxodo capítulo 33 a Moisés. Que Dios le dice, Moisés, mi presencia irá contigo y yo les daré descanso. ¿Cómo cambia? La gente de Capernaum inmediatamente entendió lo que Jesús está diciendo. Está diciendo Jesús, yo soy el Dios que habló en el desierto a Moisés cuando iba a ir a liberar al pueblo de Israel, y yo soy el que da descanso. ¿Y quién es yo soy? Moisés le dice, ¿quién le diré? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué le voy a decir a esta gente? ¿Quién me envió? ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Yo soy, te envió. Y Jesús le dice a la gente de Capernaum, yo les daré descanso. El yo, el Dios, en su forma singular, en su forma de hombre. La gente entendió así en Capernaum. La gente cuando escucha decir estas palabras, saben que Jesús se está haciendo a sí mismo Dios. Entiende que Jesús es el que nos va a dar paz, porque Él mismo es Dios cuando nos acercamos a Él. Nunca antes en la historia de Israel había tenido tantos deseos, tanto conocimiento bíblico, y habían estado más determinados a ser fieles como en el momento en que Jesús está sobre la tierra. Ellos conocían muy bien la misión que les había sido dada en el libro de Éxodo. Habían sido llamados a ser un reino de sacerdotes. Un reino es una comunidad de personas que han sido salvas por gracia y que buscan obedecer al rey que está gobernando para que su reino realmente ocurra, para que el reino del rey realmente se amplíe a los demás, para que el reino del rey que está gobernando suceda. Es la traducción original del Padre Nuestro cuando decimos venga tu reino. En el trasfondo del original lo que quiere decir es que tu reino suceda realmente en nuestras vidas. A veces pensamos, como siempre, en el pensamiento egoísta del occidente, que venga tu reino, Señor, que vengas pronto. A veces ese pensamiento es tan condenatorio para nosotros mismos, porque a veces no estamos preparados para recibir el reino. Sin embargo decimos, Señor, ven pronto. Eso no es lo que Jesús dice. Jesús dice, Padre, que tu reino realmente ocurra en nuestras vidas. Porque cuando el reino de Dios realmente ocurre en nuestras vidas, ¿sabe qué pasa con nuestras vidas? Realmente cambian. Realmente somos transformados. Cuando entramos al reino de Dios, cuando está ocurriendo en nuestras vidas, realmente somos transformados. Realmente nuestros pecados. Hay gente que piensa que el pecado, o que el arrepentirse, más bien el arrepentimiento, es llorar pidiéndole al Señor por lo que acabo de hacer mal. Y en parte lo es. Pero realmente ¿sabe qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es llorar, sí. Clamar al Señor que nos perdone, sí, pero esforzarnos todos los días por no volverlo a hacer. Eso realmente es el arrepentimiento. Hay gente que peca hoy, se arrepienten hoy, pero mañana vuelven a caer en la misma. Y pasado mañana, ¿están arrepentidos? No realmente. ¿Sabe? Yo estoy arrepentido de muchas cosas con las que sigo luchando el día de hoy. Todos los días me levanto y le digo, Señor, dame fuerzas para no caer.
en la tentación. Dame fuerzas para seguir. ¿Por qué? Porque estoy arrepentido, porque quiero demostrarle al Rey que quiero que su reino realmente ocurra en mi vida, hermano Albert. En Éxodo le dice: ustedes van a ser mis sacerdotes y gente santa. Ellos sabían que tenían que obedecer a Dios y además demostrar con sus vidas cómo era Dios. Por eso les dije, lo que realmente es un sacerdote es demostrar con nuestras vidas cómo es nuestro Rey, cómo es nuestro Dios. Habían prácticas paganas tan ilustrativas de los sacerdotes. Había un rey, un dios pagano, recuerdo, que se llama el dios Baal Peor. Baal Peor, ¿sabe cuál era la adoración a Baal Peor? Sus sacerdotes llegaban al altar, se levantaban sus faldas y defecaban en el altar de Baal Peor. Y esa práctica que tenían los sacerdotes de Baal Peor en la antigüedad, también la tenía la gente. La gente llegaba a los templos a defecar en el altar de Baal Peor. Y todo el que quería adorar a Baal Peor sabía que esa era la práctica. ¿Por qué? Porque eso hacían sus sacerdotes. Nuestro Dios, que nos muestra ser un Dios de misericordia, un Dios de amor, y nos llama a ser sacerdotes. ¿Qué debemos de hacer entonces? Gente de misericordia, gente de amor, gente de compasión, gente llena de misericordia para los demás. Si no mostramos eso, no estamos mostrando al Dios que nos llamó. Si no mostramos eso realmente, si esa no es nuestra vida diaria, nosotros no estamos siendo buenos sacerdotes. E Israel lo sabía, y ellos hacían lo que Dios les había pedido porque ellos no podían mostrar otra cara de su Dios. Tenían que ser misericordiosos, compasivos. Ahora, el péndulo en el tiempo de Israel iba de un lado para otro. A veces Israel se inmiscuía tanto con el mundo que no se veía la diferencia. No se sabía cuál era cuál. Se inmiscuían tanto con la gente pagana que se volvían paganos. Lo conocemos en las Escrituras como el exilio, la cautividad y el exilio. Cuando Israel hacía tanto eso, venían los profetas y les llamaban la atención. Antes que todo suceda, al final del libro de Deuteronomio, el Señor les dice: hagan lo que les estoy diciendo hacer, porque si ustedes no lo hacen, yo los voy a mandar muy lejos. Y otras veces Israel se portaba tan santo, tan separados, hasta el punto de no tener nada que ver con el mundo externo. Hasta el punto de no querer juntarse con nadie, y es allí justamente, creo yo, donde se encuentra en el tiempo de Jesús. Israel está tan decidido a servir a Dios, a ser santos, a cumplir su palabra, con sus rabinos, con sus sabios, con todas sus preceptos. Estaban tan comprometidos con Dios que también cometen el error de que ya no se quieren juntar con nadie. En un sentido, ellos lo hacían porque estaban determinados a ser fieles hasta el más mínimo de los detalles de las Escrituras. ¿Por qué? Porque Dios quería que fuésemos santos. Voy a corregir ahora. Dios quiere que seamos santos. ¿Por qué? Porque sin santidad ni usted ni yo vamos a ver al Señor. A veces un simple mensaje de texto ya nos alejó de la presencia de Dios. A veces un pequeño mensaje de 3, 4 palabras ya cerró la puerta a la salvación, porque abrió la puerta a la perdición. Todo depende de lo que responda la otra persona. Porque si la otra persona responde lo que queremos saber y por el cual escribimos, la puerta se va a hacer más grande. Y más grande, y más grande. Cuando nos damos cuenta, estamos tan lejos de la presencia de Dios. Por eso es necesario que seamos santos.
Ahora, en un sentido podemos decir que Jesús vino y le dice a estas gentes: sí, ustedes deben de ser santos, deben de apartarse, pero hay un propósito. Debemos de ser santos, debemos de ser apartados sin olvidar el propósito. ¿Cuál es el propósito? El mismo propósito por el cual usted y yo llegamos a este lugar: ser salvos. Y llegamos aquí porque fuimos buscados, lo hemos hablado mucho. Quiero que la iglesia entienda este concepto. Hay personas necesitadas que necesitan que nosotros vayamos. A veces juzgamos al pueblo de Israel porque decimos: ay, no, es que Israel se creen demasiado santos, o judíos que no quieren juntarse con nosotros, los gentiles, y los juzgamos sin saber por qué ellos son así. Leemos el libro de los Cantares y no lo entendemos. El libro de los Cantares, capítulo 6, versículo 3 dice: mi amado es mío y yo soy suyo. Y en ese sentido es que el pueblo de Israel quiere alejar a los gentiles porque ellos aman tanto a Dios. Aman tanto a Dios, que saben que los gentiles tenemos tantas prácticas paganas que podríamos ensuciar esa relación, y por eso ellos dicen: mi Dios es mío. Yo no quiero, vamos a ver, yo no quiero compartir a mi esposa con nadie. ¿Usted quiere, Marito, compartir a su esposa con alguien? No, jamás. ¿Por qué? Porque es mía, no es. Porque es suya. ¿Por qué es suya? Entendámoslo desde ese punto de vista. Es la relación del libro de Cantares. Su esposo escribiéndole a la esposa, y la esposa le habla a su esposo, y ellos dicen: mi amado, mi Dios es mío y no lo quiero compartir con nadie. El pueblo de Israel ama tanto a Dios, quizás, no, comprobado, lo aman más que usted y que yo. El pueblo de Israel que está metido ahí, porque tengo que aclarar que no es todo el pueblo de Israel el que está metido adorando a Dios, es una parte del pueblo de Israel. Aman muchísimo a Dios y no lo quieren compartir, y es en este momento lo que está pasando. No quieren hablarle a los gentiles, para que los gentiles vendríamos a ser en su pensamiento como el que nos quiere robar a nuestro amado o a nuestra amada. Y por eso ellos dicen: señores gentiles, mi amado es mío. Pero note qué lindo esto: y yo soy de mi amado. Hoy en día nosotros decimos: Dios es mío. Y Dios te dice: ¿y tú eres mío? Ah, no, Señor, tampoco así, no, se tiene que ser más liberal. Es como las relaciones de hoy en día. Las muchachas, un novio, ahora son tóxicos. Los tóxicos, ahora Dios es el tóxico para nosotros hoy en día. Porque Dios quiere que seamos santos, pero Dios tiene que entender que, sí, Señor, tienes que entender, mi santidad no es como tu santidad. O sea, puedes amarme todo lo que quieras, pero yo tengo que salir con mis amigos y con mis amigas. Y el Señor dice: bueno, yo voy a ir con mis... No, usted no. ¿Me explico? Esa es la relación de la iglesia hoy en día. Queremos todos los beneficios de Dios, pero no queremos darle nuestros beneficios a Dios. No queremos darle lo que es nuestro a Dios. No queremos ser de mi amado. Por eso la relación muchas veces espiritual de la iglesia está tan decaída, porque somos una novia infiel. Lo que me conforta es que la escritura dice: no os engañéis. Dios no va a ser burlado. Muchos se llevarán una sorpresa aquel día, cuando dirás: ¿aceptas a esta novia como tu esposa? La esposa va a decir: sí, yo lo acepto a mi amado. Y el amado va a decir: no, pues yo no.
porque tú me has sido infiel. La verdad me caso con esta, porque vea la blanquita tal cual. Y eso es lo que el Señor le dice al pueblo de Israel: no pierdan de vista el propósito, sean santos, vístanse de santidad, pero no olviden que hay gente que necesita allá afuera. Había al otro lado de Capernaum un distrito llamado Decápolis. Eran 10 ciudades, 18 realmente en el tiempo de Jesús, pero le seguían llamando la Decápolis. Lo va a encontrar ahí en los evangelios, en algunas situaciones. Eran sumamente paganas, ahí vivían en ese otro lado, totalmente apartados de Dios, templos paganos, prácticas paganas, idolatrías de todo tipo, inmoralidades de las que a usted se le puedan ocurrir. Todo eso pasaba en Decápolis, al otro lado de Capernaum. La gente de Capernaum, la ley les exigía que sus labios fueran santos. Y tan comprometidos estaban con Dios que ellos no mencionaban la palabra Decápolis. ¿Sabe cómo le llamaban? El otro lado. Para no tener que mencionar el nombre de una ciudad pagana, ellos decían allá en el otro lado. Porque para los judíos Decápolis era todo lo que ellos no debían ser. Había adulterios, había idolatría, derramamiento de sangre. Todos los 3 pecados más grandes en el pensamiento judío sucedían en Decápolis. Así que los judíos no querían nada con estas personas. Ni siquiera comían las comidas que preparaban los paganos. No pronunciaban el nombre de Decápolis porque eso ensuciaba sus bocas. Si no tenían que hacerlo, ellos nunca irían al otro lado. Nunca visitarían Decápolis. Evitarían a toda costa ir allá, y todo para mantenerse separados para Dios. Y podríamos decir que estaban equivocados, pero debemos de entender que el compromiso de estas personas era tan grande de servir a Dios, que por eso lo hacían. Nunca irían al otro lado. Así que cuando Jesús viene a decirles que hay una misión que se debe hacer, les dice: vean, muchachos, yo mismo dejé el reino de los cielos, yo mismo he dejado todo por ustedes, y es necesario que ustedes ahora dejen todas sus comodidades para que aprendamos realmente a hacer la misión que Dios nos mandó a hacer: es traer a un mundo quebrantado, a un mundo en caos, a la casa del Padre. Lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 10. Pedro, delante de Cornelio, le está diciendo a Cornelio: ustedes saben cuán difícil era para nosotros, o es para los judíos, juntarse, hablar con un gentil. Muchos años después, incluso de que Jesús se ha ido, Pedro todavía recuerda cuán arraigado está ese pensamiento. Pablo incluso tiene que confrontar a Pedro por este comportamiento, porque lo tienen tan arraigado con tal de servir a Dios. Y Pedro tomó 3 visiones para que Pedro entendiera ir a los gentiles. Y le dice: tú sabes cuán difícil y cuán prohibido es para un judío visitar a un extranjero. Estaba tan arraigado. Ahora, Mateo capítulo 12 nos habla de que luego de sanar a un endemoniado, algunos se sintieron muy incómodos con lo que habían visto y le acusan a Jesús y le dicen: tú echas demonios, los echas fuera en nombre de Belcebú. Mateo 12. Y la respuesta de Jesús es bien instructiva para nosotros, porque les dice que están equivocados por 2 razones. Les dice: primero, si yo echo los demonios en el nombre de Belcebú, ¿en nombre de quién los echan? Aprendemos entonces que Jesús no es el primer expulsador de demonios.
Ya habían otras personas expulsando demonios. Y Él les dice, si yo lo hago en nombre de Beelzebú, ¿sus discípulos en nombre de quién? Y segundo, señores, quiero decirles que si Satanás echa fuera a Satanás, ¿cómo puede su reino mantenerse en pie? Porque un reino dividido no puede prevalecer. Y podemos ver que para Jesús aquí hay dos reinos. El reino del rey, del cual Él vino a hablarnos, del reino del cual debe de suceder en nuestras vidas, el reino del cual tiene que ya estar sucediendo. Yo les hablé el otro día que la Reina Valera dice que el reino de los cielos venga. Sin embargo, Jesús en la traducción original dice el reino de los cielos está ya entre vosotros, refiriéndose a Él mismo como el Mesías esperado. El reino de los cielos ya debe de estar sucediendo, iglesia, en nuestras vidas. La pregunta es, ¿está sucediendo? ¿Realmente estamos viviendo bajo ese reino? Y Él les dice, hay dos reinos. El reino del cual les estoy hablando y el reino de las tinieblas, el reino del maligno. Dos reinos están a punto de enfrentarse, dos lealtades, dos potencias. Y podemos entender que uno debe de ser nuestro rey. ¿Cuál es tu rey? ¿En qué reino te estás moviendo? Ambos reyes saben que cualquiera que se mueva entre los dos reinos es un traidor. Si te cogen hablando del reino del rey de Capernaum, en el reino de las tinieblas eres traidor. Y viceversa. ¿Somos o no somos? Ahora, Jesús les dice, no se puede robar del otro reino si no se ata al hombre fuerte primero. ¿Quién es el hombre fuerte en la historia? El maligno. ¿Qué es lo que Jesús está tomando por posesión? ¿Qué es la posesión que Jesús se está robando del otro reino? La vida de ese hombre que era un caos total. Esa es la posesión que Jesús está tomando del hombre del cual fueron expulsados los demonios. Y Jesús dice, me he llevado algo del otro rey. Me he traído a este pobre hombre cuya vida era un desastre y se lo quité. Yo se lo quité al otro rey. Para eso fuimos llamados usted y yo. Hay un canto hermoso, no lo volví a escuchar. Yo no sé si usted lo escuchó, pero decía, donde acampa el diablo yo fui. ¿Y qué? Y le quité lo que él me robó. No lo escuchaba. Esa es nuestra misión. Ir donde acampa el enemigo y quitar lo que él nos robó. ¿Qué nos robó? ¿Toda su familia está hoy en la congregación? Pregunto. ¿No? Están en el campamento enemigo. ¿Sus hijos están hoy aquí? No, están en el campamento enemigo. ¿Sus finanzas están bien? ¿Están hoy aquí? No, están en el campamento enemigo. ¿Su esposo, su esposa, su padre, su madre están aquí? ¿Están sirviéndole al Señor? Quizás no aquí. ¿En otra iglesia? No, están en el campamento enemigo. ¿Qué debemos de hacer? Ir al hombre fuerte, atarlo, que ya fue atado. Eso es un plus para usted. Ya el Señor lo ató. Vaya al otro reino y traiga lo que le fue quitado. Lo que nos ha sido quitado. ¿Por qué somos tan conformistas? No, es decisión de mis hijos. Bueno, pero si no es decisión de sus hijos y fue decisión del otro rey, ¿qué va a hacer usted también? ¿Se va a quedar quieto? No, qué pereza luchar. Que luche Jesús. Él es mi rey. No, hermano. No funciona así.
si vas, yo voy contigo. Pero si no vas, yo no voy a ir por ti. Ya yo fui. Ya yo fui. Até al hombre fuerte. Y ahora quiero que vayas conmigo. Quiero enseñarte cómo hacerlo. No, no quiero, Señor, me da miedo. Ok, quédese ahí. Y la palabra, como dicen en Estados Unidos, next. El próximo, ¿quién quiere ir? Quizás a veces es por eso que no vivimos el reino. Que venga tu reino es lo que entendemos nosotros, pero la escritura en el original dice que tu reino realmente suceda. ¿Y cómo sucede? Haciendo lo que suceda, guardándonos en santidad, orando, ayunando, viniendo el jueves a la congregación, a orar, a interceder, a suplicar, a rendir nuestras vidas delante del Rey. Para que su reino suceda en mis hijos, para que su reino suceda en mis padres, para que su reino suceda en mis finanzas, para que su reino suceda en mis vecinos, para que su reino suceda en Pacayas. Aleluya, gloria a Dios, así es. Si no lo hacemos, no va a pasar nada aquí en Pacayas, va a ser solo promesas. Lo digo, lo diré y lo diré 1000 veces. Todo pacto en Dios es condicionado. Dios puede haber prometido que va a levantar Pacayas y lo va a sanar y lo va a salvar y lo va a rescatar. Pero Dios dice, yo lo voy a hacer, pero necesito que me ayuden. ¿Están dispuestos? No, pues entonces lo siento. De alguna forma, el Señor ha atado al hombre fuerte para que nosotros podamos ir a ese campamento y tomar lo que nos ha sido quitado. Esteban. Así que un día después, o días después de atar al hombre fuerte, Jesús le dice a sus discípulos en Capernaum: vamos, acompáñenme, iremos al otro lado. ¿A dónde? A Capernaum. Recuerde que ellos están en Capernaum, es el pueblo del rey. No hay un reino tan hermoso como en su mente como estar en Capernaum, leyendo las escrituras, escudriñando, dándose cuenta de las grandezas de su rey. Jesús les dice, iremos al otro lado. Y ellos le dicen, ¿en serio? ¿Ir al otro lado? Es todo lo que no debemos ser. Es el lugar donde no debemos ir. Es el reino del maligno. Allí no quieren nada con tu palabra. Allí no quieren nada con tu ser. Allí no quieren nada con tu reino. ¿Estás seguro, Jesús, que quieres ir allá? Jesús les dice, estoy seguro. Debemos ir allá. Y luego zarpan con temor en sus rostros. Quizás temblaban cuando remaban. Nosotros no lo podemos entender porque no tenemos un similar para hacer el ejemplo. Sería como que nos digan, vamos a evangelizar a los cuadros. ¿Cuántos van? Ah, se me olvidó un detalle, no vamos a ir en la mañana, vamos a entrar a las 9 de la noche, que es cuando está la gente afuera. Y vamos, claro, con mucho temor. ¿Estás seguro, pastor, que quieres ir ahí? Y Dios bendiga a la gente de los cuadros, los bendecimos, y que el reino de Dios realmente ocurra en ese lugar. Y los discípulos van temerosos y leemos la historia en Marcos 4 y yo me imagino que cuando van allí en medio del lago, al otro lado, al lugar de pecado, al lugar de perdición, el otro rey los ve venir y hace lo que realmente sabe hacer, lo que casi siempre realiza, y comienza a agitar ese lago, comienza y dice que sobrevino una tormenta. Nosotros a veces no lo contemplamos porque solo somos buenos leedores, no escudriñadores, o lectores, perdón. Pero estos discípulos piensan, hicimos enojar al rey de las tinieblas.
¿Y Jesús dónde está? Jesús está acostado en el fondo de la barca, en un colchón, está durmiendo. Y estos hombres comienzan a desesperarse y esas aguas comienzan a moverse y agitarse y ellos comienzan a desesperarse, pierden la fe y corren a todo lado en la barca y dicen: nos vamos a ahogar. Hicimos enojar al rey de las tinieblas. Y van y despiertan a Jesús y le dicen: ¿no te importa? ¿No te importa que nos ahoguemos? Y Jesús se levanta, pienso yo, déjeme imaginar en aquella barca que se mueve para allá y para acá. Y Jesús contempla y Jesús dice: ¡silencio! ¡Cálmate! ¿Y qué dice la Escritura? Inmediatamente todo calmó. Y los discípulos ahora están más asustados, Albert, de lo que estaban cuando fueron, porque ahora dicen las Escrituras que cuando esto sucedió se aterrorizaron y dijeron: ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta los vientos y las aguas le obedecen? ¿Quién es este? Ahora realmente están más asustados. Están con un hombre que calla la tempestad. Hay otra historia en otro momento donde los discípulos también cruzan este mismo lago. Habían navegado toda la noche. Jesús les dice: vayan, yo voy a despedir a la multitud. Se van. Él se queda en la orilla y luego de que despidió a todos, dice que se quedó orando y adorando al Padre y los acogió una tormenta nuevamente en ese lago que separaba ambos lugares. Y como a eso de las 4 de la mañana, dice que Jesús vino marchando, caminando sobre las aguas a ellos, en medio de aquella tempestad. Pedro lo ve y está tan asustado que Pedro no quiere estar en la barca, quiere estar al lado de Jesús y se tira al agua y camina un momento, pero cuando ve la tempestad, cuando ve todo aquel desorden, pierde su fe y se hunde y le dice: Señor, me ahogo, sálvame. Y Jesús lo saca, calma la tempestad, los reprende por su falta de fe. Y los discípulos, cuando todo se calma, ¿qué dicen? Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Piensen en esto. Todos los milagros que Jesús realizó anteriormente: alimentar la muchedumbre, sanar infinidad de enfermedades, lepra, cojos, ciegos, resucitar muertos. Pero es hasta entonces que ellos dicen: verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Por qué tienen una reacción tan intensa cuando Él calma la tempestad? Por ejemplo, esta que acabamos de hablar, cuando Jesús camina por las aguas. ¿Por qué están tan asombrados? ¿Por qué están tan llenos de temor y de asombro? Y dicen: ¿quién? ¿Verdaderamente eres el Hijo de Dios? Eran de Capernaum, conocían las Escrituras, y cuando ven esto, ¿qué es lo que ellos hacían? Recordar las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Las que dicen: ¿cómo puede justificarse ante Él un simple mortal? Él solo extendió los cielos, Él hace cosas demasiado maravillosas y marcha sobre las olas del mar. El libro de Job, capítulo 9. Eran de Capernaum, conocían las Escrituras, se dieron cuenta que estaban frente a ¿quién? Verdaderamente frente al Hijo de Dios, porque las Escrituras dicen que solo Él es el que marcha sobre las olas del mar. Cuando están allí, que van al otro lado, y Jesús le dice a la tempestad: silencio, cálmate. Y ellos dicen: ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta las olas del mar, que hasta el viento le obedecen? El Salmo 107, mire lo que dice. Es impresionante, porque dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia, y Él los libró de sus aflicciones.
Cambió la tempestad en suave brisa y se apaciguaron las olas del mar. Luego se alegraron porque se apaciguó el mar. Y así los guió al puerto que deseaban. Y ellos dicen: ¡wow! Verdaderamente eres el Hijo de Dios, porque las escrituras que hemos aprendido se están cumpliendo hoy ante nuestros ojos. Hermano, haga algo. Puede decirle, denle un aplauso al Señor por lo menos. ¡Wow! Las escrituras se cumplen frente a nuestros ojos. ¿Quién es este, Albert? ¿Quién es este? ¿Quién más? El verdadero Hijo de Dios. Este es. Conocían las escrituras, vivían por ellas y para ellas. Luego Jesús les va a decir por qué debían ir al otro lado, y les dice: porque el Hijo de Dios vino a buscar lo que se había perdido. Y si usted sigue leyendo, lo siguiente que pasa cuando llegan al otro lado, ¿quién le salió al frente? Ese mismo, el endemoniado gadareno. Cuando llegaron al otro lado, al reino de las tinieblas, al reino del maligno, todo lo que estaba en su pensamiento, le salió al encuentro el endemoniado gadareno, al cual el Señor Jesús también le arrebató al hombre fuerte. También lo liberó, también lo sanó, también le dio la libertad y la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Tanto que este hombre le dice: déjame ir contigo, y él le dice: no, me eres más útil aquí. Ve y dile a los demás lo que ha pasado contigo. Resumen: debemos ir al otro lado. Debemos ir donde aquellos que nos parecen sucios, donde aquellos que nos parecen malos, y llevar el mensaje. Ahora, no piense, iglesia, que porque servimos a Dios las cosas van a estar siempre bien. Mi esposa y yo hemos emprendido una lucha increíble. Estamos asombrados de ver cuando no es Chana, es Juana. Y literalmente, cuando no es Chana, es Juana. Pero cuando no es Juana, ahora es fulano. Y ya no, fulano y Chana y Juana se calmaron, ahora vino Mengano. Y pensamos: Señor, te sirvo, ¿por qué estoy pasando esto? No vayas a pensar que las tormentas no se van a levantar contra tu vida. Hay dos tormentas que se van a levantar contra tu vida. Una, cuando vas en camino a hacer la voluntad de Dios. Y otra, cuando no estás haciendo nada. Y esa tormenta se levanta simplemente para terminar de aplastarte, porque no estás haciendo nada. ¿Cuál tormenta estás pasando? Quiero que la interpretes bien. Estás pasando una tormenta porque no estás haciendo nada. Y fuiste hallado con un pie aquí y otro allá, en medio de los dos reinos. Estás en peligro. Pero si estás pasando una tormenta porque estás con tus pies en el reino de la luz, en el reino del Mesías Salvador, ten por seguro que Él tiene el poder de calmar las aguas, de calmar la tempestad, de caminar sobre tus problemas y extender tu mano como a Pedro y decirle: ven, yo vengo a sacarte, yo estoy aquí, aunque has estado falto de fe, yo vengo a sacarte. Pedro, sal, ven, camina conmigo, todo está bien. ¿En cuál de las dos tormentas estamos? ¿En cuál de los dos reinos estamos? Aquellos discípulos dijeron: ¡wow! Verdaderamente el Hijo de Dios está con nosotros, porque las Escrituras dicen que Él es el que calma el mar. Y cuando recordaron el libro de los Salmos, dijeron:
Ese salmo fue escrito para nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Ahora nos llevará al puerto seguro. ¿Y qué les dice Jesús? Continuemos, vamos hacia donde íbamos, al puerto seguro. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Gracias, Señor, por tu amor, misericordia. No olvide, iglesia, que Él es el que tiene el poder de calmar tu tempestad, Amén. de calmar mi tempestad. Amén. Pero a ti se te fue dado el poder para permitir que su reino suceda en tu vida. Voy a repetir, Él tiene el poder para calmar tu tempestad, pero tú tienes el poder, solo tú, nadie más, de decidir Amén. si quieres que su reino realmente suceda Amén. en nuestras Así es. vidas. Aleluya. Yo le dije al Señor esta semana, ya no voy a orar más por esto, pero no voy a renunciar de ti. Vamos a soportar. Vamos a hacer un reino de paz Aleluya. y vamos a confiar que en su momento tú vas a calmar las Sí, así aguas es. Aleluya. Gloria a y Dios. nos vas a llevar a un puerto seguro. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Cierre sus ojos. Demos gracias a Dios y quiero que consideres a qué reino y qué tormenta vas a enfrentar.